estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detendrá, pertenezco a Cristo y solo no estoy ni abandonado, el temor no me conquistará, pertenezco a Cristo. En diluvio. Ahora sí. Les estoy invitando, hermanos, a que busquen en sus Biblias el libro del Éxodo, capítulo número 17, los versículos que van del 8 al 16. Libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo número 17, versículos del 8 al 16. Y una vez que ya lo tengan ubicado, hermanos y hermanas, les voy a pedir que tengan a bien ponerse de pie y hagamos juntos la lectura de esta porción de la Escritura. Éxodo capítulo 17, versos del 8 al 16. Yo leo el 8, ustedes leen el 9, y así nos vamos hasta que leamos juntos el verso 16 de este capítulo 17, libro del Éxodo. Dice así la palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y todos, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Un día de estos voy a predicar sentado aquí para justificar el gasto, ¿verdad? No, digo, también de pronto me falla el cuadril, dirían los abuelitos. Ok. Yo creo que todos hemos escuchado esta noticia. De hecho, en el boletín de la semana pasada se los hicimos llegar, que un personaje trans de la política, no voy a mencionar su nombre, no por temor a referirme a él como hombre que es disfrazado de mujer, pero no tiene caso publicitar a una persona de tales características, solamente decir que este personaje trans de la política presentó una iniciativa de modificación a la ley de asociaciones religiosas y culto público, para que las iglesias cuidemos nuestro lenguaje y no profiramos discursos de odio, según él. El argumento sobre el cual se basa la iniciativa de modificación es que una gran cantidad de líderes religiosos, yo no sé cómo llegó a esa conclusión, si visitó todas las iglesias, no sé cómo lo hizo, se han opuesto a nuestros derechos, dice él, fundamentales, categorizando a la población LGBTIQ como un lastre social y pecador, y contra el que han incitado al linchamiento bajo el argumento de una falsa libertad de expresión que sabemos debe tener límites.
El propósito de esta modificación de ley a las asociaciones religiosas es considerarlas como infracciones con consecuencias penales administrativas, o administrativas a dichos discursos. Dicho discurso, según ellos, puede ser aquel que incite al odio y a la discriminación. O sea, que si de pronto uno en una exposición de la palabra hace alusión o referencia al estilo de vida homosexual y ellos se sienten ofendidos, ellos podrán, ¿cómo se podría decir? Podrán solicitar o denunciar que haya consecuencias penales y o administrativas a quien dé tal discurso. Con vestimenta religiosa, el ponente de dicha iniciativa terminó su participación de forma tajante diciendo, para que noten ustedes la serenidad, el profesionalismo, lo armonioso de su vida. Con esta iniciativa les haremos entrar en razón, o sea que somos irracionales, porque su Dios también es mi Dios. Ahí discrepo un poco. Porque mi fe también vale, porque mi lucha es para hacerles frente en esta voz otorgada para representar a quien no se les escucha. Caray, usted prende el radio y en todos lados se menciona eso. Hasta que la dignidad se haga costumbre. En pocas palabras, lo que este personaje trans está exigiendo es que quienes exponemos el mensaje de Dios desde un púlpito, no solo moderemos nuestras expresiones hacia la entelequia denominada comunidad LGBTIQ, sino que además reinterpretemos las sagradas escrituras en aquellos contextos o pasajes en donde se hace alusión a su estilo de vida como pecado, pero que lo modifiquemos para no ofenderlos. Es decir, que ahora tenemos que ajustarnos a la débil conciencia de aquellos que andan en un camino contrario a la voluntad de Dios. No podemos negar que hay personas que con su rasgo característico han ofendido a otros, porque decirles que son peor que la sífilis o la gonorrea, pues tampoco es un halago. Pero la verdad, mis hermanos, de ahí a que nos pidan cambiar la aplicación de la Escritura, donde se señala que el estilo de vida homosexual es contrario a la voluntad de Dios, es un atrevimiento gravísimo y es un ataque directo a las iglesias de Jesucristo. Porque si seguimos así, mañana tendríamos que ir borrando de la Biblia otras conductas como el robar, como el mentir o como el matar, porque pues siempre habrá alguien que las practique y cuando se señalen se sientan ofendidos. Pero yo les animo a que no nos enganchemos con el personaje que lo solicita, sino que nos fijemos que detrás de este personaje hay una mente superior. Hay alguien detrás de todo esto que está moviendo los hilos de la historia para que más que perjudicar a la iglesia, busca perjudicar la obra de Cristo en el mundo. San Pablo dice: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. O sea que en realidad el objetivo de nuestra atención es primordialmente al máximo enemigo de Dios, que es el diablo y sus huestes espirituales de maldad.
Sin embargo, esto no exime de responsabilidad a quienes se prestan como instrumentos del diablo para lograr su final. Hace algunas semanas hablábamos acerca de los tiempos peligrosos y parece que ya estamos en esos tiempos peligrosos, en donde el progresismo parece ser hoy el principal enemigo de Dios, pues dentro de la agenda del progresismo está el desmantelamiento de la sociedad cristiana occidental. Por si usted no lo sabe, aquí estoy yo para decírselo. Nuestras sociedades se construyeron con base en valores judeocristianos: no robar, no matar, no mentir y todo lo demás. Al día de hoy, hermanos, muchos de esos valores son los que impiden al progresismo tomar el control del destino del ser humano hoy en su sociedad. La lucha, hermanos, para que el aborto sea totalmente no solo legal, sino aplaudido por la sociedad, son los valores de la fe cristiana. La eutanasia, la identidad de género, el feminismo radical, la disolución de los vínculos familiares, el matrimonio igualitario y todas estas cosas son solo una pequeña muestra de los antivalores que buscan imponer y que lo harán bajo el disfraz de la libertad, de los derechos y de la igualdad. Pero ¿cómo lograrán ellos imponer esta ideología? ¿O cómo están haciendo ellos para imponer esta nueva forma de pensar? Utilizarán, hermanos, el poder del Estado, de los gobiernos, a través de leyes y de los medios masivos de comunicación. Tan solo ayer, el presidente del Senado mexicano se reunió con representantes de la comunidad LGBTIQ para decirles que era imprescindible que la sociedad se reconciliara con ellos. ¿Y cuándo nos peleamos? Pues yo no sé, pero dice que... Pero sabemos que el discurso es ese, pero detrás de eso hay cosas aún más obscuras. Lo que mencioné al principio, hermanos, es solo una pequeña muestra del ataque que se piensa o que se está realizando no solo a la iglesia de Cristo, sino a Dios mismo. Y aunque para nosotros puede ser nuevo, en realidad no lo es. Dios sabe que el diablo es un perro viejo que no aprende nuevos trucos, simplemente los maquilla para que nos lo vuelva a presentar. Pero desde siempre Él ha presentado una dura oposición, férrea oposición a los planes de Dios, buscando echarlos por tierra. Israel va rumbo a la tierra prometida, va hacia la tierra que Dios prometió darles, y en el camino ha estado enfrentando oposición. El clima es adverso, la geografía es complicada, pero fuera de eso ellos no tienen mayor queja más que la que ellos mismos se han autoimpuesto: que hace mucho calor, que no hay carnita para comer, que dónde están los ajos, que dónde están las cebollas, que ya me dio sed, como diría la Tosita, mira, ya me dio sed. Y el Señor respondiendo y respondiendo y respondiendo. Cuando de pronto el pasaje nos dice que Israel se enfrentará a un duro adversario, el pueblo de Amalek. Será su primera batalla, será su primer enfrentamiento. Y es lógico, hermanos, que tengan miedo y que se sientan achicados ante las circunstancias, porque no saben qué hacer, no saben cómo enfrentarla y no saben qué esperar. Hermanos, hemos vivido un cristianismo tranquilo, hemos vivido un cristianismo en paz y armonioso. Y estoy hablando de los cristianos en México, y estoy hablando de los cristianos
en la Ciudad de México. Pero parece ser, hermanos, que hay vistos de que habrá una guerra contra los enemigos de Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer? Nos hemos quejado de nosotros. Ay, que me miró feo la hermana, ya no le voy a hablar. Que no limpiaron la olla de los tamales de la reunión de oración, pues hay que regañarlas. Que no pintaron del mismo color esas han sido nuestras luchas. Ay, que el vecino no amarra a su perro porque ladra cuando yo predico. Que la señora del cloro se atraviesa cuando yo estoy hablando. Que nos pusieron una iglesia pentecostal allí. Esas han sido nuestras guerras. Pero pareciera hoy, hermanos, que al igual que Israel, nosotros hoy tenemos que prepararnos para una guerra, para una batalla. Y al igual que Israel, estamos como ellos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera la vamos a enfrentar? Por eso hoy en este día, hermanos, yo quiero que hagamos 3 preguntas al pasaje en relación a cómo enfrentaremos a los enemigos de Dios. Porque es bien fácil leer noticias en Afganistán, en África, en Nepal, en Taiwán, en algunas provincias inclusive de nuestro México, de hermanos que enfrentan la dureza contra su fe. Pero pareciera ser que ahora nos toca a nosotros demostrar de qué y con quién estamos al momento de enfrentar a los enemigos de Dios. ¿Cuál es la primera pregunta que le debemos hacer al pasaje en relación a este tema? Primero, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Porque, caray, pareciera que de pronto pues todos son enemigos. Y el texto nos dice, verso 8, vino Amalek y peleó contra Israel. Israel llevaba poco tiempo fuera de Egipto. Iba rumbo a Canaán, tierra en la que fluye leche y miel. Así dice el texto, ¿no? Cuya idea es de abundancia y prosperidad. Decía hace un rato, las adversidades que Israel había enfrentado eran mínimas y fáciles de resolver, porque tenía que ver con ellos, de que ya me miró feo, de que ya se agarró un cachito de su tienda para ponerse sobre mí, en fin, eran quejas, quejas, quejas. Se encontraban cerca del Sinaí, y de pronto el pueblo decide acampar en una región llamada Refidim, versículo número 1, que sin saberlo eran territorios del pueblo de Amalek. ¿Quiénes son el pueblo de Amalek? Existen 2 hipótesis acerca de quiénes son. La primera es que Amalek es nieto de Esaú, el hermano de Jacob. Génesis capítulo 36, verso 12. ¿Y Jacob quién es? Israel, el padre del pueblo de Dios. La otra hipótesis nos dice que directamente Amalek es hijo de Cam, nieto de Noé, porque en los tiempos de Abraham y de Lot ya se hablaba de los amalecitas. Génesis 14, versículo 7. Pero independientemente de cuál de las 2 teorías es la verdadera, lo cierto es que los amalecitas guardaban un vínculo con Israel. Tenían cierta familiaridad con ellos. Tenían su origen común en Dios. Solo que Israel, pese a su actitud, guardó la relación con Jehová de los ejércitos, cosa que no hizo Amalek. Amalek o los amalecitas eran grupos de personas seminómadas, es decir, tenían un territorio, pero se movían de un lugar a otro únicamente en ese territorio. Y Refidim pertenecía cerca del Sinaí a esos territorios que se habían autoadjudicado ellos, en donde controlaban los caminos, extorsionaban las caravanas de viajeros y comerciantes que pasaban por ahí. Pero además la historia nos dice que los amalecitas eran perversos, porque les gustaba matar por placer, y de forma dolosa, y de forma sangrienta, y de forma espantosa. Y de ese territorio se asentó Israel en su paso para llegar a la tierra prometida. Tal vez ellos supieron que Amalek les amenazaba.
Pero para Amalek, esa enorme caravana de hebreos representó una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque no solamente era una gran cantidad de gente, sino que esa gran cantidad de gente no iba con las manos vacías. Llevaban sus ganados y algunos tesoros que los egipcios les dieron cuando salieron de allí. Éxodo capítulo 12, verso 35. O sea que cuando salieron los israelitas, los egipcios en manera de pago les dieron oro y piedras preciosas. O sea que iban billetones. O sea que iban caminando de lado. Los burritos y las mulas iban pesados y cargados con el oro de los egipcios. De tal manera que Israel, a los ojos de los amalecitas, es un botín codiciable. Ahora, los amalecitas tenían un modus operandi muy particular. Eran traicioneros, eran alevosos y ventajosos, porque no se paraban frente a la caravana y atacaban, sino que de manera artera se escondían y dejaban que pasaran los primeros frentes de las caravanas, donde generalmente ¿quiénes viajan? Los más jóvenes, los más fuertes y los más sanos. Y en la retaguardia, en la parte posterior, ¿quiénes viajan? Los ancianos, los niños y los enfermos. Si usted fuera amalecita, ¿a quién atacaría para lograr hacerse de un buen botín? ¿A los fuertes? ¿A los sanos? ¿O a los jóvenes? ¿O a quiénes? ¿A los ancianos? ¿A las mujeres? ¿A los enfermos? ¿O a los niños? Los amalecitas tendrían cara, pero no eran tontos. Así que decidían atacar a los más vulnerables. Si ya de por sí robar era malo, atacar a los más débiles los hacía deleznable. Pero sea como fuere, iban a atacar al pueblo de Dios. Y con eso, entorpecer el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Llevarlos a la tierra de Canaán y cumplir su promesa. De tal manera que el ataque de Amalek en primera instancia es hacia Israel, pero lleva un propósito aún más grande. ¿Cuál es? Detener el plan de Dios. No estaba atentando en contra de Israel solamente, sino a Dios mismo. Yo les decía hace un rato que Israel en realidad nunca había peleado. Era la primera vez que iba a enfrentarse cuerpo a cuerpo con alguien. Le había tocado en el pasado ser testigo de cómo Dios había peleado con ellos. ¿Cómo salieron los israelitas de Egipto? ¿Pelearon acaso con algún egipcio? No, Dios los liberó. Cuando estaban a las entradas del mar, ¿pelearon por defenderse? No, Dios los liberó. Pero ahora sí les toca a ellos, hermanos, defenderse físicamente de los enemigos de Dios. Dios siempre ha tenido un plan, hermanos. Él siempre ha tenido planes, proyectos, cosas que llevar hacia adelante. Y siempre ha habido alguien que busca entorpecerlo, frustrarlos, obstaculizarlo para detenerlo y que no prevalezca el bien. En el comienzo de la historia del hombre, sabemos que Satanás fue el que puso tropiezo al ser humano para que fuera en contra de Dios y sus mandamientos. Génesis capítulo 3. Y desde entonces, eso ha sido una constante en la historia de la humanidad. El diablo, la personificación del mal, siempre ha sido en llevarle la contraria a Dios. El cristianismo, en todas sus variantes, ha logrado influir en la sociedad. Tan solo, hermanos, en la constitución de uno de los países más poderosos del mundo, los Estados Unidos, muchos de sus artículos, derechos y responsabilidades se basan en las Escrituras. La promulgación de la otrora honorable Naciones Unidas en relación a los derechos humanos se sustentaban en valores y principios cristianos. Y aún nosotros, aun cuando fuimos bárbaramente conquistados
por los españoles, a través del catolicismo, vamos a verlo así, en la reminiscencia de lo que queda, se nos sembraron valores cristianos. Pues esos valores cristianos, no robar, no matar, no mentir y todos los demás, mis hermanos, se ven amenazados por nuevas maneras de pensar. Y nos quieren hacer creer que eso es un avance al que se le llama progresismo. ¿Sabe usted por qué el progresismo se llama progresismo? Porque en su esencia ellos creen que con el solo paso del tiempo las cosas mejoran. Es decir, hoy soy mejor que ayer, y ayer soy mejor que antier, y antier soy mejor que anteantier. Es decir, según los progresistas, por el solo paso del tiempo, nosotros somos mejores. Pero no es así. Porque entonces, hermanos, nos están dando a entender que lo viejo, por ser viejo, es malo. Y tampoco es así. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Bueno, tal vez sobra decirlo, pero es el diablo. Es Satanás, el enemigo de Dios. Pero no está solo, como ya saben quién, sino que tiene quienes les apoyan y quienes les ayudan. Pero además se hace de aliados, tal vez involuntarios o inconscientes, para oponerse a los planes de Dios. Y podríamos contestar de esta manera: ¿quiénes son los enemigos de Dios fuera del diablo y de sus huestes espirituales? Todo aquel que se opone a Dios y a su voluntad manifestada en la Escritura. De tal manera que podemos decir que todo aquel que abraza el progresismo en estos días se constituye un enemigo de Dios. Aquel que piensa que lo viejo está mal, y máxime si eso viejo tiene un origen o una reminiscencia cristiana. Hermanos, la revelación, la predicción del futuro nos dice que conforme nos vayamos acercando al final de todas las cosas, el mal irá aumentando y prevalecerá. Iremos de mal en peor, eso es cierto. Y muchos dicen que el mal se personificará en un ser humano al que llaman, ¿cómo? Anticristo. Anticristo. Y en esa interpretación le dan nacionalidad. Es que va a ser judío. Le dan un género. Es que será hombre. Le dan un estilo de vida. Y será homosexual. Y le darán una posición social. Y será rico. Pero además le dan una posición política. Será un líder. Pero parece ser, hermanos, que mientras nosotros estamos esperando a un judío, varón, homosexual, rico, influyente en la política, resulta que el anticristo ya está entre nosotros. Porque el anticristo no debemos pensar que sea una persona, sino una manera de pensar. Un sistema de ideas contrarias a Dios y a su Cristo. De tal manera que a lo largo de la historia ha habido muchos anticristos. Calígula, Nerón, Napoleón, Hitler, en su tiempo fueron denominados anticristos. ¿Por qué? Porque se oponían abiertamente a Dios. Pero hoy en día, hermanos, en lugar de estar esperando la personificación del anticristo, debemos pensar que el anticristo, más que una persona, es un sistema de ideas, de valores, de pensamientos que se están imponiendo y que son contrarios a Cristo y su voluntad. Por lo tanto, el anticristo ya está entre nosotros, con sus ideas, con sus iniciativas, con sus propuestas ante el gobierno para ir en contra de la voluntad de Dios. Porque leyéndolo a la luz de la teología, ¿cuándo se van ustedes a imaginar que un político en un país donde la laicidad es un paradigma se pararía no solo mofándose de la fe de algunos, vestido de papa, pero además exigiendo que los líderes religiosos moderemos nuestro lenguaje, pero además reinterpretemos la revelación de Dios? Y esto
es tan solo la probadita de lo que es los enemigos de Dios. Hermanos, los enemigos de Dios serán como los amalecitas, feroces, traicioneros y además deleznables, porque atacarán a los más vulnerables. ¿Quiénes? A los cristianos de todas las confesiones de fe. Porque si hoy se permite que alguien nos diga qué predicar y qué no predicar, el día de mañana nos van a decir qué vamos a hacer como iglesia, existir o no existir. Y eso, hermanos, no es más que la muestra de los enemigos de Dios. Segunda pregunta que nos da el texto: ¿cómo debemos enfrentar a tales enemigos? Ya dijimos quiénes son. Ahora, ¿cómo los enfrentamos? ¿Los agarramos a pedradas? ¿Los pateamos en cuanto los veamos? ¿Buscamos su dirección o su número de teléfono y les hacemos hate? O sea, ¿les mandamos odio? No. El texto nos dice, verso 9: escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. O sea que del pleito no nos vamos a salvar, ¿eh? O sea que dijéramos, ay Señor, no, mira, aquí vamos a hacer una reunión de alabanza y adoración, Señor. Y te aseguro, miren, qué tiernos somos los cristianos. Somos de una ternurita impresionante. ¿Creemos que vamos a enfrentar a los enemigos de Dios cantando? ¿Creen que vamos a enfrentar a los enemigos de Dios alabando? O sea, y todavía se ponen a pensar, ay, sí, vamos a salir con trompetas. No, hermanos, aquí se trata de pelear. Sí, en una ocasión sí hubo una batalla, sí, una, no todas. Pero muchas de las batallas del pueblo de Dios en contra de los enemigos de Dios fueron sangrientas. Ahora, yo no estoy diciendo que nos vamos a matar. Ahorita les voy a decir cómo. Ante la amenaza de los enemigos de Dios, Moisés no es indiferente, ni espiritualiza las cosas diciendo, dejémoslo en manos de Dios. No. Él no espiritualiza la realidad, no deja en manos de Dios las cosas, sino que actúa, hermanos, actúa. Decía yo hace un rato, creemos que enfrentar a los enemigos de Dios es simplemente quedarnos así, no haciendo nada y esperando que todo se resuelva. Hermanos, eso no es fe, eso es indolencia. En Moisés nace el deseo de hacer algo, porque Dios ha sembrado en su corazón hacer algo. ¿Y con determinación a qué? A luchar. Y Moisés es el arquetipo de lo que nosotros debemos hacer. Ante una amenaza decimos, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Desde luego que nada no es la opción. Y decide que el pueblo debe responder ante la amenaza. ¿Cómo? Peleando. Pero él es consciente de su condición. Es un hombre de 80 años de edad, pero también es consciente de su responsabilidad. Y entonces sabe que no se trata de la lucha de Moisés, sino la lucha de Dios y su pueblo. Y consciente de eso, él se da cuenta que tiene que llevar al frente a todo ese pueblo, y entonces les delega tareas y responsabilidades. Y mira en Josué, es la primera vez que se menciona a Josué en la Escritura. Menciona a Josué, que sea dicho de paso, era más joven que Moisés, le ve cualidades de líder y le dice, escógenos, varones. De entre todo el pueblo, elige a los más aptos para la batalla. Elige. Tú conoces a la gente. No todos están preparados para el frente de batalla. Recuerden que Israel todavía no es una nación consolidada. Es solo un puñado de gente, sí, harta gente, pero que ha vivido la mayoría de su vida en la esclavitud. No sabe de guerras, no sabe de armas, no sabe de estrategias, pero tiene al mejor de su lado, Dios, su más alto recurso. Pero Moisés no asume la posición de patrón diciendo, Josué, ve y pelea, sino que sabe que en esta lucha todos juegan un papel importante. Habrá quienes salgan, los elegidos por Josué salgan a pelear, pero los demás no se quedarán cómodamente en sus casas viendo cómo los demás luchan, ganan,
mueren, viven o pierden, sino que todos harán su parte. Y Moisés hace la suya, diciendo: yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Verso 9. Otras versiones de la Biblia traducen vara de Dios como la vara con la que Dios castigó a Egipto. Para Moisés era de seguridad saber que la misma vara con la que abrió el mar, con la que hizo portentos y maravillas en Egipto, era la misma vara de castigo con la que castigarían a Amalek. ¿Qué significa esto? ¿Que la vara era mágica? No. ¿Qué significa esto? ¿Que la fe de Moisés estaba en la vara? No. Sino que simbólicamente nos estaba diciendo: el Dios que castigó a los egipcios por su atrevimiento y por las injurias al pueblo de Israel es el mismo que castigará a Amalek por su atrevimiento. La fe no estaba en el báculo, hermanos, sino en manos de quién estaba el báculo. Entonces Dios usa instrumentos cuando estos son conforme a su voluntad. Y bueno, el relato brevemente nos dice: y Amalek atacó a Israel, dice verso 10, peleando contra Amalek. O sea, el pleito empezó. Y Josué está en lo suyo, con piedras, con palos, con lo que pudieran, con los puños, pero estaban peleando. Al mismo tiempo, otros hacían lo que le corresponde, porque no estaban solos, sino que juntos, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Quién es Hur? No es Ben-Hur, el de la película, no. Se cree que Hur es el cuñado de Aarón y de Moisés, esposo de María o de Miriam, su hermana. Bueno, entonces están peleando Josué e Israel cuerpo a cuerpo con Amalek. Pero ¿en qué consiste el trabajo de Moisés? Él está en la cumbre del monte, intercediendo. Verso 11. Cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba su mano, Amalek prevalecía. Yo no sé, pero a veces me da la impresión, y espero equivocarme, pero me parece que no es así, que menospreciamos el trabajo de la intercesión y creemos que es perder el tiempo, y no es así, hermanos. Parece ser lo más sencillo, pero tampoco lo es. No, hermanos, interceder no es lo más sencillo. ¿Y saben por qué pensamos así? Porque nosotros nos movemos mayormente en el mundo de lo físico y a veces ignoramos o menospreciamos lo espiritual, que es también otra realidad. Cuando oramos de manera intercesora, es también un arduo trabajo. Es también, hermanos, un gran esfuerzo. Es una lucha encarnizada que da buenos resultados en ambas dimensiones, en la dimensión de lo espiritual y en la dimensión de lo natural. Porque cuando Moisés levanta las manos, Israel gana. Pero cuando se cansa y las baja, Amalek prevalece. De manera simbólica, ¿qué nos está diciendo? Que para Moisés interceder por el pueblo era algo que quería hacer, pero que le resultaba cansado. Y entonces tenía que bajar los brazos. Y cuando bajaba los brazos, la fuerza del mal prevalecía, hermanos. La oración intercesora es un esfuerzo y es un gran trabajo. Y se cansa el alma, el espíritu y, ¿por qué no?, también el cuerpo. Pero Moisés no está solo, sino va acompañado de su hermano Aarón y de su cuñado Hur, que no están simplemente observándolo sentado, diciendo: ay, levanta el brazo, baja. No le están echando porras, sino que primero dice, ¿qué hacen? Buscan una piedra, una roca, para que Moisés se siente, porque también es cansado. Y después dice: Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. Versículo 12. Nosotros no miramos lo que pasa en el mundo espiritual. Nosotros no sabemos lo que pasa en el mundo sobrenatural. Pero el profeta Daniel nos dice qué pasa en ese lugar. En una de sus visiones, en el capítulo 10, él nos dice que un hombre misterioso viene y le revela lo que está por suceder. Pero antes de darle la gran revelación, le dice: fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia
se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10, versos 12 y verso 13. Es que está diciendo que Daniel estaba orando y que pasaron 21 días para que su oración fuera respondida. ¿Pero qué pasaron en esos 21 días? Dice, el príncipe de Persia, es decir, el enemigo, el maligno, se oponía a que yo llegara. Había una guerra, hermanos, había una batalla, había una lucha en el mundo espiritual. Pero el ser misterioso dice, Miguel, uno de los ángeles principales, me ayudó. Hubo una lucha encarnizada entre los ángeles del bien y los ángeles del mal. Daniel no la vio. Pero el hombre misterioso, que algunos creen que es Jesús, se lo reveló. Lo que ocurre detrás de una oración. ¿Y qué quiero decir en esto, hermanos? Que mientras nosotros oramos, también en el mundo espiritual hay una batalla, hay una guerra, en donde se están enfrentando las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. ¿Cómo enfrentaremos a los enemigos de Dios? Dispuestos, determinados, preparados, pero sobre todo, hermanos, trabajando en unidad. Porque mientras Josué peleaba junto con los elegidos, en la parte de atrás Moisés, Aarón y Hur peleaban en lo espiritual. De tal manera, hermanos, de tal manera que esa sinergia entre lo que hacían uno en el mundo natural y lo que hacían otros en el sobrenatural, se daba como resultado una buena batalla en contra de los enemigos de Dios. Hermanos, ¿cómo debemos actuar nosotros? ¿Qué debemos hacer en esta lucha, en esta guerra? ¿Cómo debemos nosotros hacernos presentes para que el progresismo no entre en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestras iglesias? Dice Efesios 5:11, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error. Primero que nada, hermanos, sea parte de una iglesia cristiana, en donde se predique la palabra, el mensaje de Jesús. Y no se haga cómplice de los que no conocen a Dios. El aislarse, hermanos, lo convierte en una víctima, lo coloca en una posición de vulnerabilidad ante los ataques del mal. El aislarse, el no integrarse, el no ser parte de la familia de Dios, lo coloca en una situación de peligro. La iglesia existe, hermanos, no solo para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, sino para equiparlos a ustedes, a los santos, en su vida y al mismo tiempo ser instrumentos de Dios allí donde hay una batalla. Usted tiene que desempeñar un rol en esta batalla. El Señor le dirá cuál, pero no lo va a hacer si usted no forma parte del ejército de Cristo, pero además tampoco si usted no tiene las herramientas necesarias, hermanos. ¿Sabe cuál es mi trabajo? Yo sé que a veces muchos me dicen, hermano, es que usted tiene muchas cosas que hacer. Pues es que el hambre es canija. No, el hambre es canija y uno tiene que buscarle por aquí, por allá, pero ustedes son mi principal trabajo. Ustedes son mi principal prioridad, valga la redundancia. ¿En qué sentido? No solo en orar por ustedes, por sus vidas y sus familias, sus problemas y gozarnos en sus victorias, sino en proveerles las herramientas, los elementos necesarios para pelear esta batalla. Hoy la batalla no es física, hermanos. Hoy la batalla es espiritual, pero también es cultural, también es de las ideas. Y si nosotros vamos con una idea muy superficial de la fe, pues nos van a hacer picadillo, van a barrer con nosotros el piso, nos van a aventar a la calle y todavía nos van a decir, y si quieres más me avisas. Entonces la idea de estos cursitos que nosotros estamos dando, que en cualquier iglesia los tienen que dar, hermanos, es darles herramientas. No es para que, yo ya sé harto del Señor Jesús. No, hombre, yo ya no me cabe nada, porque ya estoy lleno, ya tengo la memoria en full, porque ya no me cabe. No es para eso. Es para que en el momento adecuado, como dice el apóstol Pedro, cuando alguien nos demande razón de la fe que habita en nosotros con denuedo, con autoridad del Señor, podamos dar una respuesta
que sacuda las conciencias de nuestros oyentes. Yo les recomiendo otra cosa, mis hermanos. No consuman contenido progresista. Es más, si lo consumen, no les den like, no los apoyen, porque cuando usted ve algo en un video, usted ve algo en una plataforma y de pronto lo comparte en su red social y le da like y like y like, los está alimentando. Cuando hablan de estos temas de los derechos, del aborto, y que a veces pensamos que son muy del tiempo, pero ahí veo yo cristianos y cristianas haciéndole promoción a este tipo de movimientos, cuando en realidad lo único que están haciendo es alimentarse del progresismo. Hermanos, esta semana, antes de que Ricardo Monreal se reuniera con la entelequia de la comunidad LGBTIKYZ, no sé qué, él se reunió, creo que el jueves, con líderes evangélicos, con hermanos en la fe, entre ellos el presidente del sector, el hermano Pedro Ramírez, pastor de aquí de San Juan Ixtayopan, que trabajamos juntos en una película cristiana. Él estuvo ahí, hermanos, para tratar su preocupación de la modificación a la ley de asociaciones religiosas. A él le tocó, hermanos, ir a pelear la batalla. A él le tocó, hermanos, estar en el frente, hablando con la autoridad, diciendo: no vamos a permitir que nadie nos diga qué predicar. ¿Y qué hacemos nosotros? Aplaudirle, echarle porras, mandarle las mejores vibras. No, hermanos, no fue el jueves, fue el miércoles, ¿verdad? ¿O el jueves? Bueno, el día de nuestro ayuno. Y dijimos, mientras él está allá, nosotros estamos acá, orando, ayunando, intercediendo, pidiendo, más que hallara gracia, que el Señor le diera valor para defender la posición, no solo de las iglesias evangélicas en México, sino de Dios, hermanos. No fuimos a pedir una concesión, fuimos a establecer nuestra posición ante el atrevimiento de estos personajes. Créanlo, creo que hay asuntos más importantes en donde el Estado debe estar ocupado. Un gobierno no puede atreverse en ninguna manera a legislar en la conciencia de las personas. No puede, no es su prerrogativa. Su trabajo es otro, pero ellos no pueden decir lo que dicen en aras de defender a los que se ofenden, porque no los estamos ofendiendo. Entonces, hermanos, en esta guerra nosotros tenemos que hacer algo. Si podemos, y estamos en capacidad de contraargumentar, porque dice ahí, reprende también. Contraargumentemos, hermanos, y no solo nos divirtamos viendo videos chistosos a través de la internet. Y por último, la tercera pregunta: ¿cómo vamos a vencer a los enemigos de Dios? Ya sabemos que tenemos que pelear, pero ¿cómo los vamos a vencer? Verso 16: la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. El texto nos dice que la batalla duró ¿cuánto? Toda la noche. Dice, hasta que se puso el sol. Versículo 12. Unos hacían su parte, otros hacían la suya, unos peleaban físicamente, otros espiritualmente, cada uno desde su trinchera en sinergia. Lo que trajo como resultado, ¿qué? Versículo 13. ¿Y Josué qué hizo? Deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Me llama la atención que no dice lo derrotó, no dice lo venció, no dice lo hizo huir, sino dice lo deshizo. Es decir, le dio una paliza hasta por debajo de la lengua. Claro, por un lado era la fuerza física de los hombres que pelearon, la habilidad, la fuerza y la determinación. Pero por otro lado también fue la mano interventora de Dios. ¿Fue una victoria de Israel o una victoria de Dios? De los dos, porque los dos hicieron su parte. Pero lo más importante, hermanos, es lo que hizo Dios. Es lo que hizo Dios. Porque Dios puso en ellos la voluntad de responder. Porque pudieron haber dicho, no, yo no me voy a pelear, yo no voy a hacer nada. No, Él puso en ellos, como dice Pablo en Filipenses 2:13, tanto el querer como el hacer,
para que se cumpla su buena voluntad. Bueno, a mí si me preguntaran muchas cosas, yo diría, a mí en mi carne diría, pues no, ¿verdad? Pero cuando uno ya está en Cristo, hermanos, no sé cómo opera, no sé cómo obra, pero solo sé que es Dios quien pone en uno el querer como el hacer que se cumpla su buena voluntad. Él les dio las fuerzas, Él les dio la inteligencia, Él les dio la estrategia, Él les dio la voluntad. Amalek creía que peleaba contra Israel, y ese fue su principal error. ¿Cómo dice la canción? Y ese fue tu error, ese fue su error. Creer que peleaba contra Israel, porque no estaba peleando contra Israel. Este personaje trans cree que está peleando contra nosotros, contra los obispos, los padres, los pastores, los ministros, los fieles, los congregantes, las iglesias. Cree que son ellos sus enemigos. Pero no, hermanos, está equivocado. Su lucha no es contra nosotros, su lucha es en contra de Dios. Luego de que Amalek fue deshecho, Dios le pidió a Moisés que levantara un altar y que le pusiera Jehová Nisi, que significa Dios es mi estandarte. Dios es mi estandarte. Los ejércitos en la antigüedad, cuando llegaban siempre con banderines y estandartes. Y en ese caso el ejército llegaba con un enorme estandarte, un gran letrero que decía Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Hermanos, la mano de Amalek no se levantó en contra de Israel, sino dice el verso 16, la mano de Amalek se levantó ¿contra qué? Contra el trono de Jehová. Es contra quien se levantó. Del mismo modo, todos los que hagan algo en contra de la iglesia de Cristo, no es a la iglesia de Cristo a la que están afrentando, es al trono de Jehová. Muchos años después, Pablo citaría al mismo Moisés diciendo, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues las escrituras dicen, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Romanos 12:19. Y el autor de la carta a los hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Tenemos que hacer algo? Sí, tenemos que hacer algo. Pero de antemano vamos con la premisa de que no están en contra de nosotros, sino en contra de Dios. Y Dios va a hacer algo más de lo que podamos hacer nosotros. Ahora, no debemos alegrarnos, hermanos, de que alguien caiga en las manos del Dios vivo, porque nuestro Dios, ¿qué es? Fuego consumidor. No nos debemos alegrar. Pero no somos nosotros quienes estamos incitando que se pongan al Sansón con las patadas, ¿verdad? Ellos mismos están construyendo su propio destino. Hermanos, la historia está llena de muchos ejemplos. Si hoy tenemos la victoria, es asegurada, no porque seamos listos o hábiles, o porque le echemos hartas ganas, sino porque en realidad la pelea es de Dios. Eso no significa que nosotros debamos rebajarnos al nivel de la carne y del mal. Me dijiste, viejo, horrible, pelón, gacho. Eso, hermano, es rebajarse a ese nivel. La Escritura dice que nosotros vamos a vencer el mal, ¿cómo? Haciendo el bien, defendiendo la verdad con amor, pero también con firmeza. Porque la realidad es que quien está en pleito con Dios son ellos, y con Él es con quien tienen que arreglarse. Nosotros solo seremos instrumentos para manifestar la gracia del Señor. Y termina sentenciando, a raíz de que Amalek se levantó en contra del trono de Jehová, dice, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Después de la batalla de Refidim, Israel tuvo otros encuentros con los amalecitas, o los amalecitas tuvieron otros encuentros con Dios. Por ejemplo, en Números capítulo 13,
luego de que Israel se negó a entrar a la tierra prometida, Amalek los volvió a atacar. Solo que esta vez Amalek sí ganó. ¿Por qué ganó? Porque el pueblo estaba en pecado. Números capítulo 13. En el libro de los jueces nos dice que Amalek y Moab se aliaron para pelear contra los israelitas, pero perdieron. En el mismo libro de los jueces, pero en el capítulo 6, esta vez Amalek unió sus fuerzas a Madián y los hijos del oriente para destruir al pueblo de Dios. Jueces 6, del 3 al 5. Y en el tiempo de la monarquía, cuando está el rey Saúl, Dios le pide a Saúl que destruya a los amalecitas. Saúl obedece parcialmente, pero perdona al rey de Amalek. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y en los tiempos del rey Ezequías, el rey atacó a lo que quedaba de Amalek. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, verso 43. Y el último de los amalecitas lo vamos a encontrar en el libro de Esther, que se llama Amán, que era una amalecita que había preparado una horca para matar a Mardoqueo, el tío de Esther, y terminó siendo para él mismo. Y con eso parece ser que Dios cumplió su palabra, terminó con Amalek. Pero se dan cuenta en este breve resumen cómo no solamente a veces Amalek ganaba cuando el pueblo estaba mal, sino cómo a veces el pueblo bajaba la guardia y a veces Amalek prevalecía. Amalek viene a a representar a los enemigos de Dios. Pero es interesante ver cómo Amalek ahí estaba, constantemente. O sea que si nosotros triunfamos en esto, hermanos, no esperemos que será lo último, sino que habrá otro, y luego otro, y luego otro. Pero en todo, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Existe una delgada línea, hermanos, entre sujetarnos a la autoridad, o más bien, hay una delgada línea entre hacer caso a la autoridad y someternos a ella. Durante el tiempo de la pandemia fuimos testigos de cómo la inmensa mayoría de las iglesias le concedieron al Estado el derecho de decidir sobre su vida interna, que Él decidiera si nos reuníamos o no nos reuníamos. Sé que el argumento era un asunto de salud y bienestar para todos, pero lo que yo quiero resaltar, hermanos, es la manera en cómo algunos líderes dijeron: es que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, es que debemos hacer lo que nos dice nuestro gobierno, es que lo que dice la jefa de gobierno hasta que ella nos diga. Caramba, ella no decidía, ni tampoco. En este caso muy particular, déjeme decir que yo concedí no por una recomendación de las autoridades. ¿Saben por qué lo hice? Por ustedes. Porque me iba a costar mucho trabajo persuadirles a que valientemente se siguieran congregando sin miedo a contagiarse de COVID-19. Si todavía no llegaba la enfermedad y algunos ya no querían venir, pues dije, pues ahora sí que por la conciencia de mis hermanos, por ellos, concedemos eso. Pero nunca, en mi caso, no fue una concesión para, es que como me dijo el gobierno que no, yo le hago caso al gobierno. No. En ese caso le concedo. John MacArthur fue uno de esos valientes personajes que en contra de toda la ley del Estado se siguió reuniendo, y aun cuando fue sancionado y amenazado de ir a la cárcel, él se mantuvo firme y Dios evitó el castigo. ¿Saben? Yo tengo una teoría. El tiempo de encierro, que vivimos, de aislamiento, que algunos creen que es una estrategia para diluir los lazos familiares y de comunidad, era solo una prueba, un cáliz de ver hasta dónde somos capaces de permitir que una autoridad nos diga qué hacer. A ver, les vamos a decir que hagan esto. Yo no estoy diciendo que la enfermedad no exista, claro que existe. Tampoco estoy diciendo que deberíamos ser responsables.
Pero me parece que había como un doble, un triple, un cuarto propósito. A ver, vamos a probar hasta dónde. Lo cierto, hermanos, es que el resultado, como dicen, salió más caro el caldo que las albóndigas. Porque el día de hoy ha costado tanto trabajo reconstruir a la sociedad y tal vez nunca volvamos a ser los de antes. Pero a lo que yo voy es que ningún gobierno, ningún rey, ninguna autoridad, ningún congreso, ninguna iniciativa puede decirnos a nosotros, a quienes exponemos la palabra del Señor, que callemos verdades que a otros les incomodan. Es probable que se avecine una batalla, o ya estamos en ella, y debemos darla sin miedo, fijando nuestra posición y sabiendo que habrá consecuencias. Pero como decía hace un rato, si esta la libramos, no significa que será la última. Habrá otras, y tal vez más fuertes, pero debemos aprender de cómo lo hizo Moisés, de cómo lo hizo Israel cuando se enfrentó con Amalek. Pero sobre todo, descansar, que si el Dios de ellos es el mismo que el de nosotros, Él lo hizo ayer y lo volverá a hacer hoy. Porque en sí, la lucha no es contra nosotros, sino contra el trono de Jehová, contra el cual ellos se han levantado. No contra nosotros, sino contra el trono de Jehová. Vamos a ponernos de pie y pedirle al Señor su bendición. Señor, te doy gracias en esta hora por la vida y por la palabra expuesta, porque más allá de mis limitaciones e incapacidades, lo que yo quiero que quede en el corazón de mis hermanos y hermanas es tu verdad. Te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu como lo hiciste en el pasado con estos hombres y mujeres en el pueblo de Israel, quienes debían enfrentar una gran amenaza que se cernía sobre ellos, poderosos y sanguinarios enemigos que no tendrían piedad de ellos y que los hubieran convertido en víctimas si ellos no hubieran actuado. Pero ellos no actuaron a tontas y a locas, ellos no actuaron de manera improvisada, sino bajo la savia y el auspicio de Jehová de los ejércitos. Nosotros como pueblo hoy enfrentamos esto, que puede parecer pasajero o pequeño, pero que puede ser el preámbulo de muchas otras más, porque estas ideas progresistas están creciendo, están hallando un nicho cada vez mayor y cada vez más personas abrazan esta manera de pensar. Estos antivalores cristianos, esta manera de dirigirse sin compromiso, sin conciencia, sin responsabilidad, sin trascendencia, sin amor, sin temor a Dios. Y Señor, nosotros debemos dar la batalla. Indícanos el rol, el papel, la tarea, la función que debemos llevar a cabo, pero llénanos de ti para que lo hagamos de la mejor manera y al igual que Josué y al igual que Moisés, Aarón y Hur, deshagamos a nuestros enemigos en el sentido de que sus iniciativas y de sus propuestas simple y llanamente sean olvidadas o desechadas y de mantenernos fieles y firmes ante las acechanzas del enemigo. Gracias porque sabemos de antemano que ya tenemos la victoria asegurada, no por nosotros, ni siquiera por nuestra sinceridad, sino porque la lucha que ellos han emprendido no ha sido en contra de la persona, sino que se han levantado en contra del trono de Dios. Bendito seas y alabado seas en ese nombre. Amén. Gracias, hermanos. Tomen su lugar, por favor.